Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa. En esta ocasión presentamos una actividad en la que nos proponemos graficar funciones lineales. Realmente lo que pretendemos es presentar solamente un ejemplo de cómo graficar mm, una función lineal a través de las magnitudes de volumen contra tiempo, pero quisiéramos antes hacer énfasis en que para graficar una función lineal se deben seguir mínimo tres pasos. Uno es hacer una tabla de datos. Dos, identificar parejas ordenadas que le indicaremos en el transcurso del ejercicio cuáles son, de dónde salen. Y tercero, hacer la gráfica en el plano cartesiano y explicaremos también qué es el plano cartesiano. Vamos a empezar entonces. Como nos interesa pues, hablar de las magnitudes de volumen y de tiempo, pues con el tiempo no tenemos dificultades, pero sería importante reconocer a qué se le llama volumen, y en este caso en particular vamos a hablar de un sólido denominado cilindro. Un cilindro es una figura como la que ven aquí, que tiene la parte superior una cara, esa cara es una circunferencia, y en la parte inferior tiene una circunferencia del mismo tamaño, de tal manera que para que se llame cilindro debe tener este círculo y el círculo inferior de igual área, como por ejemplo en nuestras casas, que hay algunos vasos o pocillos como lo que ven aquí, que son un cilindro porque en la parte superior tiene un círculo de la misma dimensión que está en la parte inferior. En el caso, existen algunos cilindros que son totalmente sólidos, rellenos al interior, de tal manera que pues tienen un volumen, pero ya están totalmente llenos. En el caso de este cilindro que tiene un espacio al interior, permite que contener alguna sustancia dentro. Entonces, pues a estos sólidos uno puede determinar el volumen, que es el espacio que ocupa, y también en este caso, además del espacio que ocupa, que es el volumen, también podemos determinar la capacidad que tiene el vaso, es decir, la cantidad de sustancia de un líquido, es decir, agua, leche o jugo, cualquier sustancia, cuál es la capacidad del vaso de contener al interior, ¿listo? ¿Cuál sería su capacidad? Como nos interesa hablar de volumen, diremos que el volumen es el espacio que ocupa el cuerpo, y para calcular el volumen, matemáticamente hay una fórmula que determina que hay que multiplicar el valor de pi. Pi es una relación que hay entre el diámetro de la circunferencia, perdón, y las veces que cabe en la circunferencia. De todas maneras, lo importante por lo pronto es que entiendan que pi es una constante en matemáticas, y que cada vez que uno quiera saber calcular un volumen y aparezca ese valor de pi, eso lo va a reemplazar por la constante por 3,14. Es decir, siempre que vean este pi que está aquí, cuando calculen volumen, se reemplaza por 3,14. Ese R significa el radio va a ser simplemente la distancia que hay entre una circunferencia, ya sea inferior o la superior, entre el centro y uno de los bordes. En este caso el vaso, pues se ubica uno más o menos en la mitad, y la distancia con una regla o algo hacia el borde. Y por último, esta H significa altura, es decir, la distancia que hay entre la parte inferior y la parte superior del vaso, sería la altura. O sea que para calcular el volumen siempre es necesario conocer el valor del radio, esta distancia del centro a un borde, y el valor de la altura, la distancia de la parte inferior a la superior, para poder hacerlo. Listo. Hagamos un ejemplo con este vaso en particular. Este vaso tiene un radio de 3 centímetros, es decir, del centro hacia una de las paredes, de los bordes, tiene 3 centímetros de distancia, y la altura, o sea, desde aquí hacia arriba, tiene una altura de 10 centímetros. Si queremos calcular el volumen, recuerden que multiplicamos pi, que vale 3,14, por el radio al cuadrado, pero el radio en ese caso vale 3, y el radio al cuadrado se interpreta matemáticamente como el valor del radio, que es 3, multiplicado veces 3 por 3, 9. O sea que el radio al cuadrado sería 3 por 3, y por último, por la altura, que en este caso la altura es 10. O sea que se quedaría esta expresión que está aquí. Vamos a resolver primero esa potenciación, ese 3 por 3, me quedaría 3,14, 3 por 3 pues da 9, y eso por 10. Después con la propiedad asociativa, voy a multiplicar los dos últimos, 9 por 10, me quedaría 3,14 por 9 por 10, 90, y finalmente 3,14 por 90 me da 282,6 centímetros cúbicos. Pero los que tienen calculadora pueden multiplicar de una vez 3,14 por 3 por 3 por 10, y automáticamente les da ese valor de una vez sin hacer nada más. Lo importante en este momento es que ustedes puedan entender la siguiente equivalencia: un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, de tal manera que 1000 centímetros cúbicos son un litro. ¿Listo? Si ustedes piensan que 282 es la cuarta parte de 1000, quiere decir que si usted tiene un litro de gaseosa en un vaso, aproximadamente con un litro de gaseosa, que es 4 veces más que eso, pues podríamos llenar alrededor de 4 vasitos. ¿Listo? Como para que tengan una medida así aproximada.
¿Para qué nos sirve esto? Pues realmente lo que yo quiero es que hagamos el siguiente ejercicio, y es este. Vamos a suponer que tengo 4 cilindros, donde cada cilindro tiene el doble del volumen del anterior, tiene mayor volumen o capacidad que el anterior, y vamos a suponer por lo pronto que este primer cilindro, que tiene una capacidad de 4 litros o un volumen de 4 litros, le pongo una manguerita, una llave, la abro y la dejo con el mismo chorro todo el tiempo, el mismo caudal todo el tiempo. No le abro ni cierro la llave, sino le dejo siempre con la misma velocidad de caída de agua, y resulta que se demoró 2 minutos en llenar este recipiente. Lo que les voy a pedir a ustedes es que hagan el ejercicio ustedes. Si para llenar un recipiente de 4 litros se demora 2 minutos, ¿cuánto creen que se demora para llenar la misma manguera, vertiendo la misma cantidad de agua para llenar un recipiente, otro cilindro que tiene el doble de volumen? Uno dice, pues si se demora 2 minutos para llenar 4 litros, pues para llenar 8 litros se demorará, ¿ustedes qué creen? Pues el doble, por supuesto, el doble de tiempo. ¿Qué pasaría y cuánto tiempo requirió para llenar ese 16? Entonces lo que vamos a ver es que en 2 minutos llena 4 litros, en 4 minutos llena 18 litros. ¿Cuánto tiempo tardará en llenar 16 litros? Pues como vamos viendo, eso va duplicándose 4, aquí seguramente va a ser 8. Y si queremos llenar este recipiente, que es el doble de todos, que tiene 32 litros, ¿cuánto tiempo creen que tarda? Entonces, para llenar uno de 4 litros se demora 2 minutos, para llenar 8 litros se demora 4 minutos, para llenar 16 se demora 8 minutos, y para llenar 32 litros pues se va a demorar seguramente el doble del tiempo, que será en este caso 16. ¿Listo? Y se resuelve de esa manera. A esta tabla que ven en la parte superior, esa es lo que le llamamos una tabla de datos, una tabla que contiene dos magnitudes en este caso el tiempo y el volumen, y los datos correspondientes. ¿Listo? A eso se llama una tabla de datos, que es lo primero que requerimos para hacer una gráfica. Ahí tenemos pues, la tabla de datos que hemos construido, y es importante que puedan identificar lo siguiente, y es que el volumen que está de este lado resulta de multiplicar la cantidad que está en la columna anterior. Si ustedes notan, resulta de multiplicar cada cantidad por 2. Es decir, este 4 resulta de multiplicar este tiempo, que es 2 por 2, 2 por 2, 4. Si multiplican 4 por 2, 4 por 2, 8. Si multiplican 8 por 2, da 16. 16 por 2 da 32, es decir que cada cantidad del volumen resulta de multiplicar cada tiempo por 2, de tal manera que este 2, ese numerito que está por acá, por el cual se debe multiplicar para que dé la cantidad que está al frente, se le llama constante de proporcionalidad. Y una vez que uno tenga la constante de proporcionalidad, puede hacer algo que se llama una fórmula matemática. En este caso, uno puede decir que la fórmula para esta tabla que está aquí, puede decir que el volumen resulta de multiplicar cada dato que está en el tiempo por 2. ¿Listo? Entonces, este 4 que está en volumen resulta de multiplicar el valor que está al frente en tiempo por 2, 2 por 2, 4, y así sucesivamente sería la fórmula. También es importante que tengan en cuenta que esta tabla de datos que está de manera vertical se puede representar de manera horizontal, de tal manera que está el tiempo, y estos datos 2, 4, 8, 16 lo van a ver aquí, y el volumen serían 2, 4, 6, 2 minutos llena 4 litros, en 4 minutos llena 8 litros, en 8 minutos llena 16 litros, y en 16 minutos 32 litros, exactamente igual. Con estos datos que están aquí, se pueden formar algo que se conocen como parejas ordenadas. Una pareja ordenada es una parejita de números que están entre paréntesis, que contienen una cantidad o una cifra de cada una de las magnitudes que estoy comparando. En este caso, la primera pareja que se forma es 2 con 4, si la ven aquí entre paréntesis, 2,4. La segunda pareja es 4 con 8, 4 con 8. La siguiente pareja es 8 con 16, y la última sería 16 con 32. Listo. A estas parejitas que están aquí entre paréntesis les llamamos parejas ordenadas. ¿Para qué me sirven las parejas ordenadas? Pues básicamente con estas parejas ordenadas puedo hacer la gráfica en un plano cartesiano. Recuerden que un plano cartesiano es una construcción donde hay una línea vertical y una horizontal, y eso que está aquí se llama un cuadrante. En ese caso, la línea horizontal representa el tiempo, que está en minutos, y la línea vertical representa el volumen, que está en litros. La primera pareja ordenada se debe ubicar en el plano cartesiano y forma un punto. Ustedes, si recuerdan, el tiempo en 2 minutos lleno 4 litros. Entonces ubico 2 acá, ese es el tiempo, y subo hasta el 4 aquí, y ahí marco un punto. 2 con 4, que es más o menos aquí abajo el 5, ahí marco un punto grande para que se vea. Luego
La segunda pareja es 4 con 8, 4 minutos lleno 8 litros, entonces busco el 4 sobre la línea horizontal, que es el tiempo, ahí está el 4, y debo buscar el 8 sobre la línea vertical, aquí está el 10, se ve que es un poquito más abajo, ahí marco otro punto, ahí se encuentran estas dos coordenadas. La siguiente coordenada es 8 con 16, 8 minutos, busco el 8 minutos y subo hasta el 16, lo busco por acá, arriba del 15, muy bien, ahí se marca otro punto, y finalmente 16 con 32. En 16 minutos se llenan 32 litros, entonces busco por acá donde está el 32 por acá, y donde se unan estas dos coordenadas marco un punto y finalmente trazo esta línea. A esta línea que aparece aquí, esa línea que aparece aquí es la gráfica de la función, y esta función se llama función lineal porque casualmente siempre que se unen esos puntos, la gráfica que se muestra, el dibujo que aparece es una línea recta. ¿Listo? Muchas gracias y hasta pronto.